Para comenzar con la entrevista, cuéntanos, ¿dónde nació y creció Richard Méndez? A ver, Richard Méndez nació en Caracas en el año 1970. Crecí en Los Teques, en parte de una familia de inmigrantes canarios establecidos en Venezuela desde finales de los años 50. Crecí siempre rodeado de un ambiente de fútbol, no solamente por la pasión con la que se vivía en mi casa por mi padre, que en paz descanse, quien fue uno de los fundadores del Canarias en la primera división del fútbol venezolano, sino que también yo estuve siempre cercano al fútbol venezolano desde mis inicios. Jugué el fútbol toda mi vida, aunque no era bueno jugándolo, pero sí, crecí en Los Teques, nací en Caracas. ¿Cómo llegas a estudiar periodismo y por qué eliges la rama deportiva? En realidad yo no estudié periodismo, yo soy graduado, yo soy técnico superior universitario en publicidad, mención producción. Soy a su vez graduado en la Escuela de Cine y Televisión de María Cristina Capriles, por lo cual tengo obviamente conocimientos de producción y dirección de cine y televisión también. Y además de eso, soy locutor egresado de la Universidad Central de Venezuela vía examen en el año 95. ¿Por qué me fui por el lado deportivo? Digamos que mis dos pasiones eran el cine y el fútbol. Yo soñaba de adolescente con llegar a ser un gran director de cine, un gran productor de televisión tal vez. Pasé por Radio Caracas Televisión como asistente de producción en Amores del Fin de Siglo, trabajando en el equipo de producción de exteriores. En ese tiempo, pues hay una serie de decisiones que me llevan a mí a dejar. ¿Cómo fueron tus inicios en el periodismo? Mira, a raíz de haber trabajado en Radio Caracas Televisión en producción de exteriores de la telenovela y posteriormente llegar a Radio Sintonía, ya sí empiezo yo a cubrir el deporte como tal, el fútbol como tal. Y es entonces cuando ya la oficina venía siendo prácticamente ir todos los fines de semana al Brígido Iriarte, seguir equipos de segunda división, de primera división, el fútbol infantil, el fútbol menor que se jugaba en la Liga César del Vecchio. Es decir, fui empezando siempre desde abajo, como empezamos todos en esto, ¿no? Y después poco a poco las oportunidades fueron llegando. Un día se me dio la oportunidad de asistir a hacerle un quite a José Manuel Vieira narrando partidos del Caracas Fútbol Club. Tuve que ir a Guanare, hacer un partido contra Llaneros. A raíz de aquel partido que yo narro, me llaman de Radio Deporte y me contratan para un mundialito que se hizo en el Centro Ítalo en el año 98. Eso me abrió las puertas para hacer mi primer mundial de fútbol con Radio Deportes en 1998, el Mundial de Francia. ¿Qué recuerdas con más afecto en tu transitar por Meridiano Televisión? Bueno, hay cosas importantes en Meridiano, sobre todo las grandes amistades que hice ahí. Milagros Cofiño, Pascual Artiles, Leopoldo Salazar, Pedro Ricardo Mayo, Alex Stenberg, Carlos Suárez. Hice amistades para toda la vida. Eso por un lado. La otra era el estar en el contacto continuo con el fútbol venezolano. Algo que se extraña mucho es ir a los estadios del fútbol venezolano cuando vives lejos del país, ¿no? Entonces no te queda otra que seguirlo por internet. También me quedo con aquel recuerdo de los programas que producíamos en La Cancha, que era un programa que yo conducía y producía y era solamente dedicado al fútbol venezolano, por ejemplo. Esas cosas las recuerdo mucho. Tercer Tiempo también. ¿Cuál consideras el evento deportivo más importante al cual has podido asistir? A ver, yo más que el evento más importante, yo diría el momento más importante. Yo me tengo que ir al centenario, además porque se está cumpliendo esta semana un aniversario más de aquella victoria sobre Uruguay 3-0 en el centenario de Montevideo, porque en aquel momento eso sirvió para un quiebre importante en la historia del fútbol venezolano, y haber estado allí y haberlo transmitido por radio, creo que quizá una de las más grandes satisfacciones que yo tengo, ¿no? Porque ese momento marcó un antes y un después de cómo nos veíamos y cómo veíamos nosotros a la selección vinotinto. ¿Cuál ha sido el momento más emotivo durante tus años de trayectoria como narrador?
Sin duda alguna que el momento más emotivo como narrador creo que es precisamente el centenariazo, ¿no? Haber tenido la oportunidad de relatar aquellos 3 goles, haber entendido la magnitud de lo que estaba sucediendo y de haber podido contarla por radio. Yo he tenido la oportunidad de transmitir Copas del Mundo, finales de Copas del Mundo, Copa América, Eurocopa de Naciones, Libertadores, cualquier cantidad de torneos importantes, Liga de Campeones de Europa, pero creo que a lo que significó la emoción, el estar presente y el haber contado ese momento para mi gente, para los venezolanos, creo que no tiene comparación. ¿Cuál es el equipo o equipos de quien Richard Méndez es fanático? Bueno, en realidad yo soy fanático de uno solo y es un equipo venezolano. Yo puede que simpatice con algún equipo en el extranjero, no sé, el Borussia Dortmund porque me gusta el uniforme en Alemania, o, o qué sé yo, me gusta el Liverpool en Inglaterra por la historia que tiene, pero fanático soy solamente del Deportivo Táchira desde niño. Y muchos me dicen, pero ¿por qué siendo caraqueño eres fanático de Táchira? Bueno, porque cuando yo era niño y empecé a ver fútbol, el Caracas era un equipo amateur, en cambio Táchira ya era un equipo que jugaba en primera división. ¿Cómo se da el salto a ESPN? Mira, la llegada a ESPN se da a raíz de una serie de eventos, ¿no? Ellos van y hacen unas especies de casting en Venezuela, entrevistas casting, que eran cerradas, eran por invitación, o sea, ellos buscaban personas del medio ya previamente seleccionadas y las invitaban a esas entrevistas. A mí me invitaron, eran originalmente para ir a Sports Center. En aquella oportunidad yo quedé precalificado para Sports Center, fui a hacer una segunda prueba en México, donde fue también Tony Kerke y Rebeca Rengifo. Tony Kerke quedó en Sports Center en aquel momento para quedarse en México y después, a las 2 semanas de aquello, me hicieron la oferta para venir a hacer un casting a los Estados Unidos. Yo nunca he venido a Estados Unidos, fue la primera vez que vine, tenía la visa porque para ir a Corea del Sur necesitaba hacer tránsito por Los Ángeles. A la final saqué la visa, pero nunca hice tránsito por Los Ángeles. El camino lo seguía haciendo Dios, ¿no? Y Tienes tiempo viviendo en Estados Unidos. ¿Qué es lo que más extrañas de Venezuela? de Venezuela lo que más extraño son los afectos, la familia, los amigos con los cuales crecí. Eso es lo primero que se va a extrañar siempre, los afectos. Después están otras cosas como el fútbol, el tomarte el café y conversar con los panas en la panadería. Todo, tú de Venezuela lo extrañas todo y lo extrañas todos los días de tu vida cuando no vives allá. Y para culminar con la entrevista, ¿cuál es el momento deportivo que anhela Richard Méndez vivir? Mira, el momento deportivo que anhelo vivir es el debut de Venezuela en una Copa del Mundo de mayores. Creo que es el mayor sueño, la mayor aspiración que yo tengo de poder llegar a cubrir. Yo creo que estamos a tiempo y creo que se va a lograr a pesar de todas las cosas en contra que siempre hay alrededor del fútbol venezolano.